te bendiga grandemente. Quien te habla, Julio Jiménez. Gracias por acompañarnos y compartir esta palabra de bendición que hemos preparado para ti. En Josué capítulo 1 tenemos uno de los pasajes más impresionantes de todo el Antiguo Testamento y quiero que profundicemos en un tema bien especial. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, un siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nada más en estos 3-4 versículos tenemos grandes y poderosos mensajes de la palabra del Señor. Podemos escribir hasta un par de libros con estos 4 versículos. Comienza diciendo: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Moisés es considerado el personaje, el hombre más importante de todo el Antiguo Testamento. Dios lo utiliza como un mediador entre él y el pueblo. Dios lo utiliza como un libertador y Dios lo respalda de una manera totalmente sobrenatural. Un hombre con defectos como cualquiera de nosotros es usado poderosamente por Dios para libertar a la nación de Israel de la esclavitud de más de 400 años en Egipto. Para Moisés fue una tarea gloriosa, espectacular. Vio la mano de Dios moviéndose a favor de él de una manera tremenda. Pero como todos los hombres en la tierra, le llegó su momento de partir, le llegó su momento de irse. Pero Dios no se detiene. El hombre no puede limitar lo que Dios va a hacer. Lo que Dios va a hacer no depende del hombre, no depende de circunstancias, no depende de edades. Dios es un Dios completamente sobrenatural, soberano, y tiene su forma y su manera de hacer las cosas. La muerte de Moisés fue un gran trauma para la nación de Israel. Lo conocían, habían estado más de 40 años con él, dando vueltas en el desierto. Toda una generación murió. Los hijos de esta generación crecieron viendo a Moisés, escuchando los testimonios de todo lo que Dios había hecho a través de Moisés. Y la muerte de Moisés fue traumática para muchos de ellos, pero Dios no detiene sus promesas a causa del hombre. Entonces, después de la muerte de Moisés, Dios le habla a Josué. Ahora viene un relevo, ahora viene una transferencia, ahora viene una nueva etapa en la vida de la nación de Israel, porque Dios va a levantar un nuevo líder. Y mira cómo Dios define ciertas cosas. Dice que Moisés era siervo de Jehová. La palabra siervo, la palabra tiene mucha relación directamente con la palabra servir. Para nosotros la palabra servir como que no es muy buena, no nos gusta mucho, pero el mismo Señor Jesús, confirmando la importancia del servicio, habla en el Nuevo Testamento diciendo: el que quiera hacerse grande, hágase servidor de los demás, porque yo no vine a ser servido, sino a servir. Moisés sirvió como siervo, valga la redundancia, en la casa de Dios, pero Jesús sirvió como hijo de Dios. Y hay una gran diferencia entre un siervo y un hijo, porque el siervo es un simple administrador, pero el hijo es dueño de todo. Por eso nuestro pacto, por eso lo que tenemos ahora en la gracia a través de Jesucristo está en un nivel superior a lo que tuvieron la nación de Israel a través de Moisés. Entonces Moisés era siervo del Señor, era siervo de Jehová, pero le habla a Josué y la Biblia deja clara que era servidor de Moisés, era el ayudante de Moisés, era la persona que ayudaba a Moisés en aquellas cosas que quizás sean sencillas. Y a nosotros nos gusta mucho, hablamos mucho del servicio a Dios, pero se nos olvida que también debemos servir al hombre de Dios, debemos servir y ayudar a nuestro pastor, debemos servir y ayudar a nuestro líder, debemos servir y ayudar a gente que está en autoridad. Llegado el momento, Dios también nos va a entregar
autoridad. Nadie llega a la cima de la noche a la mañana, nadie llega a los lugares de autoridad si primero no es fiel en lo poco, si primero no es fiel en lo ajeno y después Dios te coloca en lo tuyo. Entonces Dios le habla a Josué y le dice, levántate y pasa este Jordán. Como te dije hace rato, ellos estaban afligidos, preocupados porque ya Moisés no estaba, su líder durante más de 40 años había desaparecido. Y en ese momento de incertidumbre, que es quizás lo que tú estés pasando en este momento, Dios te dice, levántate. No he terminado contigo, vamos a cumplir con todo lo que yo les he prometido. Y le dice, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho, todo lugar o todo territorio que pisen la planta de vuestros pies. Las promesas de Dios nunca mueren. Las promesas de Dios, la Biblia dice que Dios no miente ni se arrepiente. No importa si ya no está Moisés, no importa si ya no estás en la misma nación, no importa si ya no estás en la misma iglesia, no importa si ya no estás en el mismo trabajo, no importa si no estás en el mismo ministerio, Dios va a cumplir las promesas que ha hecho sobre tu vida, porque las promesas de Dios nunca mueren. Nos toca a nosotros estar preparados para la bendición, nos toca a nosotros estar preparados para ser buenos administradores, nos toca a nosotros estar preparados para tomar esas promesas y hacerlas realidad en nuestra vida. Y me llama la atención que Dios no es un Dios que hace promesas así al aire, promesas muy subjetivas. Dios fue muy específico, las promesas de Dios son específicas. Le dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. La Biblia habla de territorios y nos cuesta a nosotros mucho entender la importancia de ese término en nuestras vidas, el territorio. El territorio lo asigna el Señor. Dios quiere que estemos en un lugar específico, cumpliendo un propósito específico. Dios te quiere. Yo recuerdo cuando se hacían campañas evangelísticas y se le decía a la gente, vaya a la iglesia más cercana a su casa. Grave error, porque no sabemos qué clase de cosas enseñaba en ese lugar. Dios es intencional y Dios es específico y Dios te asigna un territorio, Dios te asigna una iglesia, Dios te asigna un ministerio, Dios te pone en una nación, Dios te saca de una nación, Dios te pone en una ciudad o Dios te mueve de una ciudad, porque Dios es un Dios de territorios y nosotros estamos acostumbrados a hacer lo que nosotros queremos y creemos que Dios nos va a bendecir. Lo mismo que hizo Jonás. Dios le dijo, quiero que vayas a la gran ciudad de Nínive. Y él fue en dirección contraria y su vida comenzó a ser un desastre, su vida comenzó a ser sacudida, comenzó a sufrir grandes pérdidas porque iba en dirección equivocada. Y posiblemente el error que tú estás cometiendo en este momento, posiblemente la situación adversa que tienes ahora, no es tanto un ataque demoníaco espiritual, es que estás en el lugar equivocado, estás en la relación equivocada, estás en el ministerio equivocado, o estás en el trabajo equivocado, o estás en una sociedad equivocada. Verifica, pregúntale al Señor y Él te va a confirmar dónde es tu lugar de asignación. ¿Cuál es el territorio donde Dios te quiere tener? En el versículo 5 continúa Dios diciéndole, alentando, fortaleciendo la vida de Josué para este relevo generacional, para este nuevo liderazgo, para este tiempo de conquista. Dios le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por herencia la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. El ministerio de Josué, tu ministerio, nuestro ministerio se basa en las promesas del Señor. Dios le hace una promesa a Josué y con esa promesa él vivió aferrado hasta el último día de su vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Como te dije al principio, Moisés había sido el gran líder, un hombre poderoso, abrió el mar
partió el mar en dos, el de las plagas de Egipto, el que vieron cómo derrotó al poderoso ejército del faraón. O sea, Dios respaldó a Moisés de una manera sobrenatural. Murmuraban contra Moisés, Dios castigaba a las personas que murmuraban contra él. Se levantaron con enemigos externos contra Moisés, Dios venció o castigó a esos enemigos externos. Se levantaron enemigos internos con murmuraciones, con calumnias en contra de Moisés. Dios castigó a los que se levantaron y hablaron mal en contra de Moisés. Y Josué fue testigo de todo eso. Y Josué escucha esas palabras de aliento, escucha esas promesas. Y Dios le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y déjame decirte algo, Josué no era ningún muchacho. A veces leemos muy por encima algunos versículos y creemos que es el mismo Josué que fue a explorar la tierra prometida. No, habían pasado más de 40 años. Posiblemente Josué era un hombre de unos 60 años en ese momento. Pero no importa la edad, lo importante es que Dios cumplirá su propósito en ti. Dios ha tenido que prepararnos para lo que viene. Dios ha preparado nuestras vidas y ha preparado tu vida para conquistar lo que Él ha prometido. Dios es un Dios de propósito. Y los propósitos de Dios no dependen. A veces creemos que cuando somos más jóvenes, cuando tenemos más vigor o tenemos la mejor salud, entonces es el momento donde Dios nos puede utilizar. Déjame decirte, no funciona de esa manera las cosas en el reino. Moisés tenía más de 80 años cuando Dios le habla a través de la zarza. Ahora Josué recibe esta palabra quizás con unos 60 y Dios le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nosotros debemos entender que debemos creer en las promesas del Señor. Y Dios ratifica esa promesa en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 31. ¿Cómo lo define el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también juntamente con Él todas las demás cosas? Hay una promesa ratificada en el Nuevo Testamento donde sabemos que Dios está con nosotros y Dios está obrando a favor de nosotros. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? El mismo apóstol Pablo dice, ¿quién en contra de nosotros? ¿Quién podrá hacernos frente si Dios está con nosotros? Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Porque Jesús vino como ofrenda, Jesús vino como oveja, Jesús vino como el cordero que quitó el pecado del mundo. Dios lo entregó. Llega el momento antes de la cruz donde el Señor Jesús ora fervientemente y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, este trago amargo, esta muerte que voy a sufrir, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero no había otro plan, no había plan B, no había otra opción. Dios lo entregó por nosotros. Dios quería reconciliarse con nosotros y la única manera de reconciliarnos con Dios es a través de Jesucristo. Y si no nos negó, si nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también juntamente con Cristo todas las demás cosas? No hay nada que Dios te pueda negar, no hay nada que Dios te quiera negar a menos que vaya en contra de su propósito o que te vaya a herir o que te vaya a dañar. Pero todo lo que forme parte del propósito, Dios te lo va a conceder. Si no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Y Dios quería fortalecer el corazón de Josué y Dios quiere fortalecer tu vida con esta palabra, con esta promesa. Dios le estaba dando la mejor de todas las promesas. Dios le estaba diciendo, yo estoy contigo. Déjame decirte, ellos iban a unas batallas, ellos iban a conquistar un territorio y no era fácil, venían guerras, personas iban a morir, iba a haber situaciones difíciles, pero Dios estaba alentando a Josué con la mejor de todas las promesas, yo estaré contigo. Y si algo tú y yo tenemos que anhelar, y si algo tú y yo tenemos que apreciar, si algo tú y yo tenemos que pedir es, Señor, que tú estés con nosotros todos los días de nuestra vida y yo pueda estar caminando en tu propósito. El ministerio de Josué fue basado en las promesas del Señor. Y la mejor de todas esas promesas es que Dios no va a estar con nosotros
no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Y eso está bien, porque Dios lo promete, pero Dios también demanda o exige algo de nosotros. El versículo 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por herencia la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Aquí hay varias cosas interesantes. Como te dije al principio, aquí podemos sacar varias series de todos estos versículos. Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. No es solamente creer una promesa, no es solamente vivir de las promesas. Hay cosas que tú tienes que hacer. Dios no le dijo nada más: cree y solamente espera allí cómodamente sentado, que yo me voy a encargar de todo el asunto. Y es donde muchos cristianos están fallando. Muchos cristianos están esperando vagamente, erróneamente, el cumplimiento de una promesa, pero no se están esforzando y no son valientes. Cuando Dios le dice esforzarse, Dios le está hablando de un esfuerzo con propósito. Todo lo que hacemos tiene un propósito. Todo lo que trabajamos tiene un propósito. Todo lo que emprendemos tiene un propósito. Dios no le dijo inténtalo. Dios le dijo esfuérzate. La palabra intento es como, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a intentar a ver qué sucede. Vamos a lanzar los dados a ver qué ocurre. En el reino las cosas no funcionan de esa manera. Nos esforzamos con un propósito. Tenemos propósito. Tenemos una meta clara. Tenemos unos objetivos claros. Sabemos lo que estamos persiguiendo. No andamos todos los días inventándonos algo nuevo. No, sabemos a qué Dios nos llamó. Perseguimos algo en concreto. Ellos tenían que tomar una tierra, tenían que conquistarla. Y Dios le dijo: José, tú la vas a repartir. Yo lo prometí, pero tú lo vas a hacer. Y tú tienes que entender que hay un propósito de Dios para tu vida que debes cumplir. Y Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. La palabra valentía o ser valiente significa que es alguien que logra vencer sus temores y actúa con decisión y firmeza. Es normal que haya temor. Ellos iban a una guerra, ellos iban a una batalla, ellos tenían enemigos. Esa tierra no estaba sola ni abandonada. Había ciudades amuralladas, había gente dispuesta a morir y a defender su territorio hasta el final. Y Josué sabía que iba a una batalla. A veces creemos que conquistar, que tomar territorios no implica esfuerzo, pelea, batalla. La Biblia dice que aunque estamos en el mundo, no peleamos las batallas como la gente del mundo. Y no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas y un mundo espiritual que se opone. Pero estamos seguros y convencidos de que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces Dios le hace promesa, pero también le demanda, también le exige que se esfuerce y que sea valiente. Entonces continúa el versículo 7 diciendo: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dos versículos poderosos, dos versículos de los cuales podemos sacar dos libros. Dios hace algo aquí que se llama énfasis. Cuando Dios repite algo, cuando Dios nos reconfirma algo, cuando Dios nos vuelve a recordar algo, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Vuelvo a repetirle la misma condición. Dice: para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. La palabra de Dios es fundamental en nuestras vidas. La palabra de Dios es nuestro alimento diario. Jesús le dijo al diablo: no solo de pan vivirá el hombre. Si usted come pan todos los días, usted tiene que comer la palabra del Señor todos los días. Si usted alimenta este cuerpo físicamente, este cuerpo físico todos los días, usted también tiene que alimentarse espiritualmente todos los días. Y mira lo que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás
en él. Tú tienes que leer la palabra, meditar en la palabra, hablar la palabra, creer la palabra. La Biblia dice, si alguno va a hablar, hable conforme a la palabra. Tenemos demasiada gente hablando cosas negativas. Tenemos gente hablando cosas que van en contra de la palabra. Tenemos que meditar la palabra, leer la palabra y tenemos que declarar la palabra. Tenemos que meditar en ella, tenemos que creerla y además tenemos que ponerla en práctica. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Tenemos gente que lee la palabra, pero no habla la palabra, no medita en la palabra. Tenemos gente que lee la palabra, entonces habla la palabra, pero no la pone en práctica. Tenemos un montón de gente que se sabe la teoría, pero no la pone en práctica. Mucha gente tiene problemas en las finanzas, o tiene problemas en el matrimonio, o tiene problemas relacionales, o tiene problemas de salud, o tiene problemas con la amargura, y conocen la palabra, pero no han puesto en práctica la palabra. La palabra habla del perdón no sé cuántas veces en la Biblia, y gente que lo sabe y aún tiene falta de perdón en su corazón y tiene puertas abiertas. La Biblia habla de que los matrimonios deben vivir de común acuerdo. La Biblia habla del común acuerdo, pero aún vemos hombres y mujeres que andan en direcciones contrarias. La Biblia habla de diezmos, de ofrenda, de dar, de que cada uno dé conforme a lo que decidió en su corazón, y hay gente que simplemente no da, y así sucesivamente. Hay gente que tiene el conocimiento, pero no pone en práctica la palabra. Hay varias condiciones para poder tener éxito en la vida, para poder tener éxito en el ministerio. Y una de ellas es la palabra. Conocerla, hablarla, meditarla y ponerla en práctica. Y fíjate lo que dice Dios al final. Porque entonces, cuando cumplas con la condición, entonces cuando medites en la palabra, cuando leas la palabra, cuando medites en la palabra, cuando guardes la palabra, cuando hagas conforme a todo lo que está escrito en la palabra, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La prosperidad es una palabra hermosa. La prosperidad es una palabra que viene de Dios. La prosperidad no es mala. La prosperidad es algo integral. La prosperidad no habla solamente de dinero. La prosperidad habla de que todo te va a salir bien. Dios quiere que todo te salga bien. En estos días conversaba con alguien y quiero recordarlo. Yo entendí mucho mejor lo que es la prosperidad. Yo entendí mucho mejor lo que es que el deseo de Dios de que todo nos salga bien. Entendí mucho mejor. Conocí cara a cara a Dios Padre cuando yo me convertí en padre. En ese momento, el versículo que dice, si vosotros, aun siendo malos, procuran las mejores cosas para sus hijos, ustedes los malos, ustedes los de la tierra, ustedes los pecadores, ustedes los humanos, quieren lo mejor para sus hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos no desea lo mejor para nosotros. Yo quiero que a mis hijos les vaya bien. Quiero verlos bien vestidos. Quiero verlos sanos. Quiero verlos en sus actividades recreativas, deportivas. Quiero verlos crecer, madurar, que sean exitosos. Quiero verlos prósperos. Quiero verlos enriquecidos. Quiero verlos sanos. Quiero ver que todo les salga bien. Yo hablando como Julio, como padre, como humano, mi esposa igual. La Biblia dice, si ustedes, aún son siendo malos, porque todos somos malos, solo Dios es bueno, dice la misma palabra. Queremos lo mejor para nuestros hijos. Cuanto más nuestro Dios, cuanto más nuestro Padre desea lo mejor para nosotros. Y Dios le hace esta advertencia a Josué, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cada promesa tiene una condición. Cada promesa tiene una condición. Nos encantan las promesas de Dios, pero no estamos cumpliendo con las promesas. No queremos que Dios reprenda al devorador que se come todo lo nuestro y reprendemos al devorador, pero se nos olvida que es una promesa que Dios ha hecho a aquellos que son fieles en los diezmos. Queremos que Dios abra las compuertas de los cielos, pero se nos olvida. Queremos abundancia, pero se nos olvida que el que siembra escasamente cosecha. Cuando el que siembra abundantemente
cosecha. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las verdades espirituales. Tomamos lo que nos gusta, excluimos lo que no nos gusta y entonces empezamos a tener un evangelio medio chueco. Por eso vemos a veces que las promesas no se cumplen, por eso vemos que a veces que las promesas se tardan, por eso a veces las cosas no están saliendo como nosotros no la esperamos. La palabra de Dios vivida es una garantía del éxito del cristiano. Tenemos que cumplir con lo que Dios demanda de nosotros. Nosotros nos encantan las promesas de Dios, pero nosotros tenemos que poner en práctica la palabra. Dios no promete una vida sin problemas. Jesús dijo claramente, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pero Dios asegura una vida capaz de lidiar con cualquier cosa porque tiene la ventaja completa de la presencia de Dios y sus promesas. Y a la final Dios en el versículo 9 vuelve a repetir lo mismo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y quiero que te vayas, termines con esta promesa. Dios está contigo donde quiera que vayas. En cualquier lugar del mundo donde tú me estés viendo en este momento, Dios está contigo. Dios está contigo en Venezuela, Dios está contigo en Colombia, Dios está contigo en Uruguay, Dios está contigo en los Estados Unidos, Dios está contigo en Argentina, Dios está contigo en Chile, Dios está contigo en Arabia Saudita, Dios está contigo en China, Dios está contigo en cualquier parte del mundo, porque Dios estará contigo donde quiera que vaya. Pero hay un mandato de parte del Señor. Esfuérzate y sé valiente. Nosotros no andamos improvisando. Nosotros no andamos, vamos a lanzar los dados a ver qué sucede. Todo lo que hacemos tiene un propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu llamado? ¿Hacia dónde va tu vida? Mucha gente se le va a la vida nada más es trabajo, duermo, trabajo, como y duermo, trabajo, como y duermo, y se levantan en las mañanas solamente diciendo otro día más. No hay expectativa de nada diferente porque no hay propósito. Pregúntale al Señor cuál es el propósito que Él tiene para ti. Quiero que oremos porque definitivamente esta es una nueva temporada. Definitivamente este es un tiempo de conquista, es un tiempo de tomar las promesas que Dios ha hecho sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. A veces es necesario que se cierre un ciclo, como el ciclo de Moisés, para que se levante un nuevo ciclo, que es el ciclo de Josué. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has enseñado la importancia del servicio, la importancia de esforzarnos, la importancia de ser valiente. Y nos ha enseñado y nos ha dado la mayor de todas las promesas, que tú estarás con nosotros todos los días de nuestra vida. Solamente con esa promesa, Señor, nosotros estamos seguros y convencidos de que cumpliremos con el propósito que tú has hecho y has diseñado para nuestra vida. Te damos gracias, Padre, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Señor, gracias porque nosotros somos humanos, imperfecto, pero tú eres el Dios santo, perfecto y todopoderoso, misericordioso. Tu palabra dice que tu misericordia es nueva cada mañana y sabemos que cada día de nuestras vidas tú estarás con nosotros, así como estuviste con Moisés. Y más aún nosotros que tenemos a un mayor y un mejor intercesor, que es Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Si tú has hecho esta oración, si tú has estado escuchando esta palabra, déjame decirte, estás a la puerta de una nueva temporada, estás a la puerta de conquistar todo ese terreno y todo ese territorio y todas esas promesas que Dios ha hablado a tu vida. Vuelve a escuchar esta palabra, compártela con otras personas. Es importante compartir la palabra. Hay mucha gente que tiene necesidad, hay gente que se está haciendo preguntas y la palabra de Dios es la única que te puede responder esas preguntas que tienes en tu vida. Gracias te damos y nos vemos en una próxima oportunidad.